Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, junto con la denominación de origen Chufa de Valencia y el chef Jorge Bretón, han presentado nuevas formas y texturas para disfrutar de este típico producto valenciano. Así que para descubrir lo más novedoso en el uso de la chufa nos vamos hasta la cocina del restaurante La Sucursal. Investigadores del Grupo Cuina de la Universidad Politécnica de Valencia han desarrollado nuevas texturas y aplicaciones de la chufa para la alta cocina. Y es que desde 2007 el grupo trabaja junto a la denominación de origen Chufa de Valencia con el objetivo inicial de conseguir ablandar las chufas. Ahora, una vez conseguido, los cocineros les han planteado nuevos retos que permiten reinventar de nuevo este producto típicamente valenciano. Se nos ocurrió el ponerlas a encurtir, igual que los pepinillos y tal, para dar una alternativa más a los snacks que están directamente, pues que se pueden comer como aperitivo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la otra opción, hacerlas encurtidas. Y luego también por la iniciativa de otro cocinero pues quería hacerlas como si fuesen cereales de arroz inflado, ¿no? Entonces una vez que están ablandadas lo que hacemos es secarlas y después de secarlas se fríen. Entonces en el proceso ese de cambio de temperatura la estructura del producto cambia y se quedan como infladas y saben como a palomita de maíz. Ya en la cocina, Jorge Bretón prepara un solomillo de buey. La nueva textura conseguida permite hacer un pralín de chufas y setas que ayuda a que la carne se cocine mejor. Con esta idea nos planteamos un poco trabajar con él como si de un tubérculo se tratase, ¿no? Ya en el plato pues se puede ver que la tratamos en una salmuera, que generamos un praline con ella trabajando casi como una corteza, la suflamos para que recuerde un poco el sabor de las palomitas o de los cacahuetes fritos, y después también un poco el concepto de trabajarla casi como un aperitivo, ¿no? Al hacerle este emblandecimiento, bueno, pues conseguimos que la textura sea, pues bueno, como han dicho, como un garbanzo o como un altramuz en salmuera, ¿no? Otra opción es tomar la horchata en forma de gel fluido, lo que nos permitirá ponerle varios colores e incluso diferentes temperaturas sin que se mezclen. Hemos conseguido que entre el almidón que nos da la chufa y un texturizante natural, ¿no? Pues conseguimos que el gel tiene una textura que nosotros le llamamos gel fluido, que conseguimos que en vertical por densidad no se lleguen a mezclar, ¿no? Entonces nosotros jugamos un poco con la idea de que una parte esté muy fría, la otra parte esté muy caliente, ¿no? Y la sensación después cuando uno se lo va comiendo es que va encontrando bocados fríos, bocados calientes. El Grupo Cuina hace posible que disfrutemos de la chufa como guarnición, como aperitivo o acompañando la carne. Son muchas las posibilidades que posiblemente se irán ampliando, y es que mientras desde las cocinas surjan nuevas ideas, la Universidad Politécnica seguirá investigando las aplicaciones de la chufa.